Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro. Esas fueron las palabras que el rey Josías dijo cuando, después de que empezó a reinar, encontró en algún lugar, tal vez ahí arrumbado, encontró el libro de la ley. Déjenme les doy un poquito de contexto. Sucede que su padre Amón había muerto y él con tan solo 8 años comenzó a reinar. Josías era un niño apenas, por lo cual no podía ejercer bien su reinado, así que era ayudado por muchas personas para que le ayudaran a gobernar. Pero conforme iba pasando el tiempo, él tenía más y más libertad para poder hacer lo que le placía como rey. Pasados algunos años, él intentó hacer las cosas bien delante de Dios. A pesar de que su padre había sido un hombre malo, un hombre que había hecho las cosas mal delante de Dios, él desde sus inicios se le mira la intención de no seguir los mismos pasos. Busca encontrar recursos para reparar el templo. Fíjense cuál era la situación. El templo estaba olvidado, el templo del Dios vivo estaba olvidado, a tal punto de que tenía cuarteaduras. Y el rey, intentando que las cosas estuvieran bien, buscó cómo repararlo. Y mientras andaban haciendo las reparaciones que el templo necesitaba, se encontraron entre todas las cosas el libro de la ley. Lo leyó el sacerdote, se lo llevó al rey, el rey lo escuchó y cuando lo escuchó sintió tristeza, rasgó sus vestidos y fue donde pronunció estas palabras: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro, acerca de las palabras que el libro decía. ¿Por qué? Porque el libro decía que estaban haciendo las cosas mal, que no estaban siguiendo lo que Dios les había pedido que hicieran. En este libro se encuentran la ley, se encuentran aquellas palabras que Dios le dio a Moisés para que el pueblo las siguiera. El pueblo las había olvidado, las tenía arrumbadas, empolvándose, lo cual, a pesar de ser el pueblo de Dios, a pesar de ser el pueblo que Dios había escogido, era un pueblo que se había olvidado completamente de Dios. Había estado siguiendo la idolatría, como el rey anterior les había enseñado. Habían cambiado a Dios por los ídolos, por las costumbres, por todo aquello que estas nuevas tierras ofrecían. Josías no podía soportarlo y empezó a cambiar las cosas, empezó a hacer mejor las cosas e hizo las cosas bien delante de Dios, a tal punto que en algún momento Dios se le acerca y le dice: por cuanto tú sentiste este celo, por cuanto tú quisiste hacer las cosas bien, a pesar de que yo he dicho que este pueblo será destruido, el pueblo no será destruido mientras tú vivas, será destruido después, y después viene otro rey que hace otra vez las cosas mal delante de Dios, y algunos reyes después este pueblo es destruido. Quiero que nosotros meditemos en algunos puntos que nos pueden ayudar a vivir nuestra vida cristiana. Nosotros podríamos tener hoy en nuestras casas una Biblia que tal vez también se está empolvando. Bueno, tenemos que aprender que no sirve de nada si nosotros no la leemos. Es necesario que indaguemos más y más en ella. Es necesario que nosotros nos pongamos a buscarla. Que disfrutemos la lectura, que nos emocione y que podamos estar aprendiendo de ella. La Biblia no es un libro para ponerlo en la biblioteca y nunca más tocarlo, ni es un libro para guardarlo en el buró de un lado de la cama, ni es un libro que tengamos abierto en una mesa especial, en alguna cita especial. Al final no va a servir de nada si no meditamos en ella. Esto fue lo que le pasó al rey. Él era el rey. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero se habían olvidado de ese libro tan importante. Se habían olvidado de leerlo, se habían olvidado de cuidarlo, se habían olvidado de estar atentos a lo que Dios quería decirles. Y los había hecho que se alejaran completamente de Dios. Insisto, aunque tenían el libro, aunque tenían el nombre del pueblo de Israel y eran el pueblo escogido, ellos estaban lejos de Dios. Esto nos hace a nosotros el tener mucho cuidado de estar atentos constantemente a lo que Dios nos dice para que no nos desviemos o para que en algún momento no nos perdamos. El pueblo se perdió porque le faltó escuchar, le faltó poner atención, le faltó disfrutar. Se le empezó tal vez a ser cansado, aburrido, como que necesitaba algo que lo hiciera más emocionante.
y empezaron a buscar otros dioses. Esta es una advertencia para que le tomemos el respeto que la Biblia merece, el cuidado, el cariño, el amor, reconociendo que esta verdaderamente es la palabra de Dios y que verdaderamente en ella se encuentran palabras de vida eterna que pueden transformar nuestra vida y pueden transformar la vida de todas las personas que lo leen. Es necesario que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios no mostremos desinterés a ella, sino que estemos atentos, estemos emocionados, estemos dejando que Dios alimente nuestro espíritu. Y así como el rey medita más o pregunta más, aprende más, a ver por qué la Biblia dice lo que dice. Si es cierto, ¿cómo lo puedo estar aplicando? Pero no simplemente digamos, qué bonitas palabras, y después salgamos y lo olvidemos todo. El rey no solamente se quedó en indagar más, sino que él tuvo humildad, algo muy importante en nuestros días. Esto debido a que cuando el rey escuchó que había estado haciendo las cosas mal, él no buscó un culpable, ni tampoco se desilusionó, ni se enojó con Dios o con alguien. Él no pensó en qué están haciendo los demás. Él escuchó, reconoció su error e intentó cambiar. Esto es algo bien importante porque nosotros a veces es más fácil decir, bueno, esta predicación no es para mí, o como que estas palabras le corresponden a alguien más. A veces buscamos a quién se le parece, como que de quién estará hablando, y nos olvidamos de poner esa medida en nuestras vidas. Esa es la invitación en esta parte, seamos humildes. No nos enojemos con el predicador, no nos enojemos con la Biblia, no nos enojemos con Dios cuando la Biblia nos diga que estamos haciendo las cosas mal. No nos sintamos desilusionados o no queramos hacer a Dios a nuestro antojo o poner palabras que no existen. Busquemos la verdad, y cuando la verdad nos confronte, porque lo hará, y cuando la verdad nos ponga contra la pared, no intentemos huir, sino mejor intentemos cambiar o busquemos cambiar. Después de que el rey se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal y se dio cuenta que era necesario empezar a hacer las cosas bien, él fue a los líderes y los hizo que leyeran la Biblia o que leyeran el libro de la ley. Fue al pueblo y les leyó el libro de la ley e hizo pacto para empezar a hacer las cosas bien delante de Dios. Y es que una vez que nosotros aprendemos la Biblia, que nosotros obedecemos el Evangelio, que nosotros aprendemos de Dios, no es para que lo escondamos y sea un conocimiento más que tenemos en nuestra mente. Es algo para que lo hagamos público, para que lo enseñemos a los demás, para que tengamos la intención de acercar más personas a Cristo, porque eso es lo que la Biblia debe causar en nosotros. Debemos de atesorarla, agarrarla para empezar a brillar y que las demás personas busquen esa luz y lleguen así a Cristo. Son 3 lecciones muy básicas. Busca a Dios, busca su palabra, sé humilde para reconocer tus errores y comparte con los demás. Fíjense cómo le pasó al rey Josías. Él tuvo antes que él a su predecesor, quien hizo las cosas mal delante de Dios. Al que le siguió de él hizo las cosas mal delante de Dios. Pero él buscó hacer con responsabilidad en el periodo que a él le tocaba hacer las cosas bien. Enfócate en hacer tu trabajo. No pienses qué ha pasado antes, ni le eches la culpa a los que estuvieron antes que tú. No pienses en qué va a pasar después, ni te agobies por el futuro. Empieza a hacer la parte que a ti te toca. Hoy estás tú escuchando la palabra, hoy estás tú escuchando lo que Dios quiere para tu vida. Hoy te toca a ti recibirla con humildad y transformar, y hoy te toca a ti también el compartirla con alguien más. Por eso te pido que continuemos estudiando y que me sigas la próxima semana en el próximo video. Que me ayudes a compartirlo con más personas para así llegar a más lugares y más personas conozcan acerca de lo que Dios les quiere decir. Y deja tu comentario si es que tienes alguno. Una vez más, agradezco tu tiempo, agradezco que hayas estado aquí. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.